La fórmula del Dr. Funes, de Francisco Hinojosa. Parte 4. El asilo de ancianos quedaba bastante lejos de la casa, y más si se piensa que entre Pablo y yo caminamos casi 20 cuadras cargando un garrafón de exquisita agua de Jamaica. Claro, de Jamaica con unas gotitas de la maravillosa pócima de ratones, lagartijas y caracoles. Era sábado, un sábado con tanto calor que lo que menos se antojaba era llevar una camisa encima. Y lo que más, tomarse esa roja, dulce y fría agua de Jamaica que habíamos preparado en el departamento de Pablo. Llegamos al asilo como a las 12, llenos de sudor y casi sin fuerzas. El viejito que nos abrió la puerta era un señor con cara de zorro, la barba gris y puntiaguda, los ojos brillantes y las orejas afiladas. Era el director del asilo. «A ustedes no los conozco», nos dijo. «Nunca han venido por aquí, ¿verdad?» «Nos acabamos de cambiar a esta colonia», mintió Pablo. «Somos de un pueblito llamado Paso de Ganado, pero desde la semana pasada ya vivimos en la ciudad». «Oh, ya veo. Déjenme adivinar. Sus papás los mandaron aquí para traerles a estos olvidados ancianos un poco de agua de Jamaica. ¿O me equivoco?» «Sí, señor», contestó Pablo haciéndose el sorprendido. «A eso nos mandaron. Mi mamá me pidió que le dijéramos que por ahora, mientras terminábamos de establecernos en la ciudad, quería enviarles a todos los viejitos del asilo este modesto regalo. Y créame que la mejor agua de Jamaica del mundo la hace mi mamá». «Sí, es su especialidad», recalqué yo. «Denle las gracias de parte de todos. Estoy seguro de que nos va a gustar». Aunque se quedó pensativo. «¿Por qué no me acompañan? Aquí ya va a ser la hora de la comida. Ustedes mismos podrán comprobar si es cierto que a todos les gusta el agua, que la mera verdad se ve deliciosa. Y con este calor». En efecto, en ese momento sonó la campana que llamaba a comer. Mientras seguíamos al director rumbo al comedor, los viejitos del asilo, algunos tan viejitos que apenas podían moverse, salían de distintos lados, de una sala con televisión y mesas de juego, de un jardincito con bancas, de sus cuartos. Eran 45, los conté. Cuando ya todos estaban sentados en las mesas, el director nos presentó y les anunció que nuestros papás les habían mandado de regalo la mejor agua de Jamaica del mundo. Los viejitos, al parecer con más sed que hambre, aplaudieron y empezaron a golpear las mesas con los cubiertos para que se les sirvieran pronto de beber. Una señora que trabajaba allí llevó a cada mesa una jarra llena de agua roja que, sin que aún lo supieran, los haría dichosos. Con el calor que hacía, en unos cuantos minutos, los viejitos acabaron con toda la que había. Lo primero que notamos fue que se quedaron como encantados, o más bien hechizados. Recordé entonces lo que Pablo me había contado acerca de cuando empezó a hacerle efecto la fórmula. Sabores de vainilla, chocolate, música de flauta. Lo que pasó a continuación fue fantástico. Los ancianos y el director empezaron a reírse como niños. Cantaban, saltaban encima de las mesas y gritaban. No me cabía ninguna duda de que ese parecía el día más feliz de sus vidas. En 5 minutos, tal como lo había dicho Pablo, todos los viejitos habían desaparecido y en su lugar se miraban asombrados. 47 niños, si contamos también al director y a la señora que servía las mesas. Los había de distintas edades, desde una niñita de cuna, como de 2 meses de nacida, hasta un niño con cara de zorro de una edad similar a la de Pablo y la mía. «Soy Juancho. ¿Qué no me reconoces?», decía un niño de 8 años a una niña de 5. «Juancho, te ves muy bien. Yo soy María. ¿Qué tal me veo?». Y se abrazaron como si fueran unos verdaderos niños. Pablo estaba esta vez que no cabía en sí mismo de contento.
Miraba toda esa escena con unos ojos que casi se le salían las lágrimas del puro gusto. Cuando me dijo que mejor nos regresáramos a la casa para hacer nuevos planes, vimos que algunos de los nuevos niños se salían a la calle. Al verlos, la gente que pasaba por allí se quedaba sorprendida con el espectáculo. De un asilo de ancianos salían solo niños, como si adentro se celebrara una fiesta de cumpleaños de alguno de ellos. «Vámonos corriendo», me pidió Pablo, antes de que empiecen todos a pensar que fue el agua de Jamaica la responsable del milagro. Apenas terminó de decírmelo, su predicción se hizo realidad. Tuvimos que huir porque algunos niños nos pedían más agua para un primo que tenía 90 y tantos años, que para una señora Rubí que está a punto de morir de vieja, que para un amigo que vive en otro asilo, que para Kim Botello, él fue un campeón de box hace más de 50 años. Cuando llegamos al parque y estuvimos seguros de que ningún niño nos seguía, Pablo ya tenía otra idea en la cabeza. No quiso decirme nada todavía. El cuaderno. Al llegar a la casa descubrimos que mi papá ya estaba encariñado con el gatito. Lo tenía sobre el hombro y lo acariciaba. Además estaba de muy buen humor, porque nos invitó a ir al día siguiente al estadio de fútbol. Pablo se apresuró a responder: «Qué lástima que no vamos a poder ir, ¿verdad, Martín?». Como yo no sabía qué se traía en mente, solo asentí con la cabeza, aunque con mucho coraje, porque a mí sí se me antojaba ir a un partido de fútbol. Mi papá nos miró con ojos incrédulos. «Quedamos de ir a la fiesta de Juan», continuó Pablo. «Cumple 11 años y si no vamos nosotros, que somos sus mejores amigos, sería lo peor que le podríamos hacer». «No me habían dicho nada», se quejó mi papá. «No podrían faltar a esa fiesta. Es más, yo mismo los llevaré». «No tiene caso, señor», intervino Pablo. «Juan vive muy cerquita, aquí a la vuelta del edificio». De todas, con la ayuda de unas cuantas mentiritas, Pablo convenció a mi papá de no ir al estadio y de que no nos llevara a la supuesta fiesta de Juan. Por la tarde fuimos con él a la tienda a comprar el regalo de cumpleaños y más noche a comer pizzas. Antes de dormir volví a pedirle a Pablo que me contara cuál era el misterioso plan que tenía en la cabeza, pero no quiso decirme nada, solo que estaba afinando los últimos detalles y que no me preocupara porque nos íbamos a divertir. Al día siguiente, mientras Pablo se bañaba, aproveché para ver a través de mi olvidado telescopio. Los domingos por la mañana había poca gente en las calles. El señor de los jugos atendía a unas cuantas personas. El policía de la oficina de correos dormía sobre una silla a la entrada del edificio. Un coche pasaba el alto. Una banda de perros recibía comida de las manos del chofer de un carro de basura. En una de las ventanas de un edificio vecino, una señora hacía gimnasia. En otra, 3 niños veían televisión mientras tomaban chocolate con leche. En otra más, una viejita dormía plácidamente en una mecedora. En lo que era el departamento del doctor Funes, las cosas seguían tal y como Pablo y yo las habíamos dejado el día anterior. El cuaderno de pastas azules sobre la mesa del comedor, la tabla de cortar, la olla en la que habíamos servido la flor de Jamaica. En esos momentos salió Pablo de la regadera. Me tocaba a mí el baño. Empezaba a vestirme cuando mi amigo gritó desde la ventana: «Martín, apúrale, tenemos graves problemas». Apenas alcancé a ponerme los tenis y así, sin peinarme, salí junto con Pablo rumbo al elevador. En lo que bajábamos me explicó lo que pasaba. «Mientras te bañabas, me puse un rato a ver con el telescopio. Había una persona dentro de mi departamento. Se trata de alguien a quien conozco muy bien y que, según me imagino, no está allí con buenas intenciones. Ni más ni menos que el doctor Moebius. Es un tipejo que desde hace años quiere robarme mis descubrimientos, y si ve el cuaderno estoy seguro de que se lo va a llevar». «¿Y qué hacemos?», pregunté. «Detenerlo de inmediato. Acuérdate de que somos unos niños». Pero Pablo no alcanzó a oírme porque en ese momento se abrieron las puertas.
Cruzamos la calle a toda velocidad. Me pidió que yo subiera por el elevador. Él lo haría por las escaleras, así el ladrón no tendría ninguna oportunidad de escaparse. Al llegar al piso 12, encontramos la puerta del departamento abierta y en su interior nada del doctor Moebius y tampoco nada del cuaderno de pastas azules sobre la mesa. «¡Se lo ha llevado!», se quejó Pablo, realmente furioso. «Tenemos que rescatar el cuaderno, si no...». Se quedó pensativo y luego se calmó. Bueno, la verdad es que no urge tanto, porque acabo de recordar que si Moebius se pone a fabricar la fórmula para rejuvenecer, le va a faltar un pequeño detalle. Nunca apunté en el cuaderno el último ingrediente que descubrí para que pudiera hacer su verdadero efecto, el babociclato de los caracoles. Dejaremos que se divierta un poco antes de recuperarlo. Como lo veía ya más animado, traté de sacarle algo acerca de los planes que tenía para ese día y que a mí ya me había costado no asistir al fútbol. «No comas ansias, vamos a despedirnos de tus papás para que podamos irnos cuanto antes a la fiesta de Juan». «¿A la fiesta de Juan?», me molesté con él. «¿Qué voy a inventar cuando Juan me invite en realidad a su fiesta de cumpleaños? No creo que mis papás me crean el cuento de que él cumple 2 veces al año». La fábrica. Tanto misterio ya estaba empezando a molestarme. No se me ocurría qué otra cosa podría interesarle más a Pablo que haber convertido en niños a 47 viejitos. Pensé en su actor favorito de cine, en algún viejo jugador de fútbol a quien Pablo, o más bien el doctor Funes, hubiera admirado de niño, en un elefante del zoológico, en el señor Delgado, que a esas horas seguramente estaría vomitando manzanas. A Pablo no le importó que la curiosidad me tuviera de tan mal humor. Guardó en su bolsa el frasco con la fórmula y me dijo que ya era hora de salir. Antes de despedirnos de mis papás, que estaban muy entretenidos jugando con el gato, tomó un momento el periódico y sin decir nada me señaló con el dedo un artículo. Misterio en un asilo de ancianos. Los ancianos que hasta ayer habitaban en el asilo Bellavista desaparecieron misteriosamente. Los vecinos del lugar se dieron cuenta de la desaparición cuando encontraron a medio centenar de niños jugando y cantando en las afueras del asilo. La policía, ante la demanda de algunos familiares que habían acudido al lugar a visitar a sus parientes, está sobre la pista. Al parecer, los raptores se llevaron a los ancianos en un camión. Se espera que de un momento a otro alguno de los plagiarios llame a pedir el dinero por su rescate. Entretanto, los niños que jugaban afuera del asilo y algunos más que se encontraban en el interior se niegan a abandonarlo. La policía busca también a los desobligados padres, de quienes se sospecha que dejaron allí a sus hijos y huyeron. ¿Hasta dónde había llegado la refrescante agua de Jamaica que Pablo y yo preparamos? Para algunos, la policía y los familiares de los ancianos significaba una fuerte preocupación y un gran trabajo inútil por delante. Y para otros, los propios viejitos, era el motivo seguramente de más alegría en sus vidas. Antes de salir, Pablo tomó un paquete de bisteces del refrigerador y lo escondió debajo de la camisa. Yo llevaba el balón de regalo para Juan. Prometimos regresar después de la hora de la comida. En el elevador, Pablo me comentó la noticia que acabábamos de leer en el periódico. Dijo que lo importante era que los niños ex-ancianos debían estar muy contentos y que la policía se encargaría de buscarles hogares para que pudieran empezar a vivir otros 80 años. Después de casi una hora de camino en un camión, Pablo me anunció que ya habíamos llegado a nuestro destino. Caminamos todavía unas cuadras hasta que, frente a las puertas de una construcción que no podía ser otra más que una fábrica, me confió su plan. «Haz el bien sin mirar a quién», me dijo.
Lo que ahora haremos será dejar a la suerte quiénes serán los nuevos niños que agradecerán a mi fórmula su juventud, una especie de lotería. La mera verdad, no entiendo nada. Pues ahí te va. Vamos a echar un chorro de la fórmula a ese depósito. Me señaló un tanque enorme que tenía al lado una escalera. Allí se almacena agua que sirve para la fabricación de cerveza. Si echamos en ese depósito una cantidad razonable de gotitas de mi descubrimiento, las cervezas que se fabriquen con esa agua harán que la gente que las beba rejuvenezca. Algunos tendrán 14 años, otros 7 y otros hasta un mes de nacidos. Haz el bien sin mirar a quién. Yo todavía no estaba muy convencido de que convertir a los adultos en niños era hacer el bien. Imaginé a unos papás que de buenas a primeras se volvieran compañeros de juego de sus propios hijos, o a un muchacho que en una fiesta tuviera que cambiar su cerveza por una mamila, o al presidente con ganas de ponerse a jugar fútbol en la calle. ¿Y cómo vamos a echarle la fórmula al agua?, le pregunté, sabiendo que, aunque a mí me pareciera difícil, para él iba a ser algo sencillo. Además de que la barda que había que saltar estaba muy alta, la fábrica estaba custodiada por 3 perros que no se veían con cara de buenos amigos. En vez de responderme, puso sus manos a la obra. Sacó el paquete de bisteces, a los que les untó con el dedo un poquito de la fórmula, y se los lanzó, uno por uno, a los perros que nos ladraban tras las rejas. Sobra decir que se los devoraron de un solo bocado. También sobra decir lo que les sucedió después. Los perros se pusieron como locos de contentos, y en 5 minutos se convirtieron en 3 inofensivos y juguetones cachorritos. El siguiente paso fue escalar la barda, que resultó difícil pero no imposible, gracias a que yo le di la idea a Pablo de hacerle un banquito para que él se trepara. Una vez adentro, mientras yo vigilaba que nadie nos viera, se subió por las escaleras y, al llegar al tanque, echó en él casi todo lo que sobraba de la fórmula. Por mí me hubiera llevado a uno de los cachorros, pero ya había sido suficiente con lo de Pablo y el gatito. Además pensé, ya crecerían otra vez y volverían a cuidar la fábrica. El plan de Pablo, la verdad, no me había parecido tan divertido, ya que nunca íbamos a saber quiénes habían sido los de la suerte de convertirse en niños, tan solo por echarse un trago de cerveza. El doctor Moebius. Se me antojó que, como antes de llegar a la casa había que hacer algo de tiempo, podíamos ir al circo y a comprar helados. Pero ya Pablo tenía otra cosa en la cabeza: rescatar su cuaderno de las manos de su enemigo, el doctor Moebius. Tomamos el camión de regreso, nos subimos al metro, recorrimos 4 estaciones y caminamos 3 cuadras. Frente a nosotros estaba la residencia del ladrón del cuaderno. Antes de saltar la barda, Pablo me dijo que tendríamos que darle unas gotitas al cuidador para que pudiéramos trabajar a gusto. En una tiendita cercana compramos una gelatina, a la que le untamos una capa de barniz mágico, y yo se la llevé al cuidador. Le envié esta gelatina a la señora de la tienda. Me dijo que era su regalo de Navidad. «Pero si estamos en mayo», replicó. Yo no sé, eso fue lo que me dijo. El cuidador me dio las gracias y, a pesar de que estaba sorprendido por el regalo tan atrasado o tan adelantado, se comió con gusto la gelatina. En cuanto escuchamos el llanto del cuidador, como de 1 año de edad, saltamos la barda, atravesamos el jardín, entre árbol y árbol para no ser descubiertos. Llegamos a un patio, trepamos por una columna de ladrillos hasta una terraza, a la cual daba, me explicó Pablo, que según me dijo conocía muy bien la casa, el laboratorio del doctor Moebius. Lo agarramos justo en el momento en el que vaciaba la olla de la licuadora y la encendía para moler todos los ingredientes, claro, menos el babociclato de los caracoles. El doctor Moebius coló el asqueroso licuado con una tela, hasta que logró por fin ver el producto que había cocinado.
una agüita color verde que, según creía, lo haría rejuvenecer. Lo alcanzamos a oír hablando solo. Ahora sí, mi querido doctor Funes, sé que debes andar por allí convertido en un jovencito de 20 o 22 años, o a lo mejor eres un niño de 9 o 10. Ahora me toca a mí. Sacó del refrigerador un refresco, lo sirvió en un vaso y le echó 6 o 7 gotitas de la fórmula. Antes de tomárselo se miró en el espejo y se dijo a sí mismo: adiós, querido doctor Moebius, nos veremos dentro de 60 años. Lo que pasó después fue algo más emocionante que lo que había visto en el asilo. Ni Pablo creía lo que sus ojos estaban viendo. El doctor Moebius se tomó casi de un solo trago todo el refresco y se sentó después en una mecedora a esperar los efectos de la fórmula. Primero se rió, luego se rascó la espalda, la nuca, la cabeza, las piernas, el ombligo, la nariz. Al rato, las manos no le alcanzaban para rascarse todo el cuerpo. De pronto, al parecer, dejó de sentir la comezón, ya que otra vez pudo descansar plácidamente en su mecedora, con una sonrisa en los labios. Entonces empezó a transformarse. Le brotaron pelos en los cachetes, en la frente, en el cuello, en las manos. Parecía una especie de chango vestido con bata de doctor. Después le empezó a crecer una cola larga, larga, como de animal prehistórico. Se notaba por las caras que hacía que sentía dolor con todo lo que le estaba pasando. Hasta ahí el doctor Moebius era una especie de dinosaurio con cara de ratón, aunque algo flacucho y con bata. Creímos que el efecto de la fórmula había terminado y que el doctor empezaría pronto una nueva vida en la jaula más visitada de un zoológico, pero nos equivocamos. Le empezaron a crujir los huesos como papas fritas, le saltaron los ojos, la boca le creció poco a poco, se le fue estirando más y más hasta que quedó convertida en un auténtico hocico de caballo. Luego los brazos se le fueron yendo hasta transformarse en patas de animal, así como las manos en algo muy parecido a las pezuñas. En menos de un minuto, el doctor Moebius era ya un verdadero caballo, aunque del tamaño de un ratón. Pablo tenía los ojos abiertos como nunca y estaba totalmente callado. Luego de unos minutos, atentos todavía a que algo más sucediera, nos metimos en el laboratorio. Pablo puso en la palma de la mano al caballo y con un dedo le acarició el lomo. «Nunca debiste robar mi cuaderno», le dijo. «Ahora tendré que ponerme a investigar cómo volverte a transformar en el doctor Moebius, aunque no lo merezcas. Por lo pronto, mi amigo Martín y yo te conseguiremos un poco de pasto para tu comida». Tuve la impresión de que el caballito quería decirme algo, pero solo alcanzó a lanzar relinchidos que apenas se podían oír. Y así pasaron los días. Las siguientes semanas transcurrieron lentamente. Nos acabamos las últimas gotas de la fórmula con la viejita a la que veíamos en su mecedora a través del telescopio y con el policía de la oficina de correos. Con la fórmula del doctor Moebius hicimos más caballitos, al detective de la tienda y a una jirafa del zoológico. Leímos en el periódico la misteriosa desaparición de un famoso juez, de un equipo completo de béisbol, de todas las personas que comían en un restaurante y también un grave problema que afecta a toda la ciudad. Muchos padres abandonan a sus hijos en la calle. Durante esos días fui varias veces al rincón con la nueva maestra de biología y escribí en muchas páginas con la frase: «Debo estar atento en clase de matemáticas». El señor Delgado siguió comiendo manzanas y la señorita Lucy, o más bien la niña Lucy, era ya una alumna regular de tercero de primaria. En cuanto a Pablo, la escuela empezó a aburrirlo. Lo que quería era investigar cómo hacer que nuestro caballito, el doctor Moebius, volviera a ser un hombre común y corriente.
También quiso fabricar más fórmula para rejuvenecer, pero no pudimos conseguir uno de los ingredientes, las flores de jacaranda, porque ya no era temporada. Había que esperar cuanto menos unos 10 meses. Aprendió a andar en bicicleta, dejó de interesarse por las noticias del petróleo, continuó tomando café por las mañanas y siguió teniendo siempre buenas ocurrencias e inventando nuevas fórmulas. Un día fabricó, con semillas de durazno, pepinos, cochinillas y excremento de conejo, una fórmula para hacer que los pelones tuvieran pelo, pero algo falló, porque aquellos a los que se las dio tenían que cortárselo una vez al día, si no querían que la cabellera se les arrastrara por el piso. Otra vez inventó una asquerosa pócima con patas de pollo, uñas que él mismo se cortaba, espinas de rosal y telas de araña. Con ella hizo que a los perros de la calle les salieran colas de alacrán, que fueron el terror de la ciudad durante algunos días, hasta que todos fueron apresados y llevados a las perreras y a la universidad para que los estudiaran. También hizo unas pastillas con las que el profesor de geografía olvidó los nombres de los países y los continentes, una pomada para que los chaparros les crecieran los brazos y unos polvos que hacían que el hígado encebollado supiera a dulce de guayaba. Mis papás preguntaban cada día con más insistencia cuándo llegaban de su viaje al Polo Sur los papás de Pablo, y cada vez se encariñaban más y más con el gatito. Una noche vimos que mi papá se iba a tomar una cerveza. Yo fingí que me tropezaba para hacer que se le cayera al piso. Luego de darme una leve regañada, sacó otra cerveza del refrigerador. Fue Pablo entonces el que se encargó de tropezarse y hacer que la botella se hiciera añicos en el suelo. En el closet vivía el doctor Moebius, al que alimentábamos diariamente con pasto y agua. Mi mamá estuvo a punto de descubrirlo un día que hacía la limpieza, pero Pablo alcanzó a guardarlo dentro de un tenis viejo y apestoso. El final. Todo pasaba, como quien dice, de la manera más normal, hasta que un día Pablo y yo llegamos cansados de la escuela. Una buena sorpresa nos esperaba al abrir la puerta. Había en la casa un nuevo gato. Pensamos que mis papás estaban tan encariñados con el otro que habían decidido comprar uno más grande para que cuidara del chiquito y le hiciera compañía. Pero por desgracia no fue así. Lo supimos cuando mi mamá entró al departamento. «Martín y Pablo», nos gritó furiosa. «Esto ya ha ido demasiado lejos. Permití que trajeran un gatito a la casa, pero otro, eso sí que no. No sé cómo le van a hacer, pero en este mismo momento regresan ese gato a su dueño». Pablo y yo nos quedamos viendo a los ojos. Antes de contestarle a mi mamá, a los dos nos entró la misma duda. Nos pusimos al instante a buscar al gatito. No lo encontramos por ningún lado. Sin decirnos nada, Pablo y yo sabíamos qué significaba la presencia de ese gato en la casa. La fórmula había dejado de surtir efecto y el gatito había regresado a tener la misma edad que tenía antes de tomar la leche con gotitas que le había dado el doctor Funes. En ese momento, aunque con una tristeza que solo yo notaba, Pablo encontró la manera de solucionar el problema. «Se me olvidó decirle, señora, que hoy llegan mis papás del Polo Sur y que ese gato me lo regalaron a mí. Ya dentro de un rato tendré que irme, los voy a extrañar». «Yo también te voy a extrañar», le dije. «Pero vendrás pronto a visitarnos, ¿no es cierto?», lo invitó mi mamá. «Además, espero conocer pronto a tus papás». Hicimos la maleta de Pablo y luego lo acompañé a su departamento. Me pidió que lo dejara solo. No quiso que estuviera presente cuando llegara el momento de transformarse nuevamente en el doctor Funes. Desde entonces, cuento los días que faltan para que las jacarandas empiecen a echar sus flores.